Dijo, la prueba que estamos ahorita haciendo la de chicaneo, los elementos que se han adquirido aquí para la universidad para manejar toda la parte de alternancia. Hoy tenemos 4 estudiantes aquí en la sala y pues los demás ustedes que están desde sus casas siguiendo esta clase. ¿Listo, muchachos? Entonces, el día de hoy vamos a adelantar una actividad, vamos a comenzar a realizar esos formatos, ¿cierto? Nosotros hablábamos hace 8 días, de los formatos que vamos a empezar a trabajar, ¿cierto? Entonces, pues vamos a comenzar a ver eso, porque nosotros debemos tener en cuenta esos cumplimientos para poder trabajar. ¿Listo? Entonces, ustedes en este momento van a estar observando en pantalla el formato del informe final. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer por acá para que ustedes lo puedan ver mejor, tanto en sus casas como aquí en la universidad. ¿De qué se compone nuestro informe final? Va a tener una parte de preliminares, el texto, cuerpo y los complementarios. Los preliminares, ¿qué son? Portada, página de aceptación, dedicatoria, que toda esta parte realmente es lo último que se hace. ¿Sí? O sea, es lo último que se hace. ¿Dónde vamos a centrarnos? Principalmente en esta parte del texto cuerpo, donde vamos a hablar de la introducción, el capítulo 1, capítulo N, los capítulos, aquí en este caso son libres. Aquí en este caso son libres. ¿Listo? Y ahorita vamos a ver por qué. Y los complementarios que son bibliografía, índice y anexos. ¿Listo? Vamos a empezar a ver cada una de esas partes. Aquí tendría la portada, que sería el título del proyecto que ustedes están adelantando, el nombre y apellidos completos. En el caso de ser en grupos, van en orden alfabético. ¿Sí? Normalmente, digamos, en otros trabajos a nivel de la academia, primero va la persona que más aporta, ¿sí? O el líder del proyecto y demás. En este caso, no. Como todos estamos en proceso de formación, van en orden alfabético. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Los datos de la universidad, ojo, ustedes son de la sede de Chiquinquirá. Sí, el formato viene con la sede de San Gil, pero uno encuentra trabajo, incluso ya a punto de graduarse, que le envían a uno de la sede de San Gil. ¿Sí? Entonces, tener muy en cuenta esa parte. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta, lo tengamos pendiente. ¿Listo? En la contraportada debe ir esto fundamental, pero ojo, cuando ustedes ya vayan a graduarse, cuando ustedes ya van a presentar eso, ahí le deben colocar ingeniero de sistemas. Caso puntual acá, y es como una especie, no sé, discriminación en el caso de las mujeres. Las mujeres, el título que reciben es ingeniero de sistemas. No hay la clasificación de género, o sea, en el título, cuando ustedes revisen, va a aparecer, para el caso de las mujeres, ingeniero de sistemas. O sea, nosotros conocemos que el género femenino de ingeniero sería ingeniera, pero para el caso del título no va a aparecer así. ¿Listo? Para que en el caso de las señoritas que nos acompañan acá, cuando les aparezca esa información, ese va a ser el inconveniente o la razón por la cual no tenemos diferenciación en Colombia, ¿sí? En Colombia, en este caso, el título. ¿Listo? Sucede también con los contadores públicos. La mujer es un contador público, no la de contadora pública. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Y si ustedes, de pronto, los compañeros que ya se han graduado, van a conocer eso. ¿Listo? Acá, importante, debe ir el director del trabajo de grado con el último título recibido, no el que estén adelantando, el último título recibido. O sea, si el ingeniero ya hizo una especialización terminada, entonces especialista magíster en tal, o si ya tienen doctorado, entonces doctorado en tal. ¿Listo? Para que lo tengan muy en cuenta. Esta partecita no la vamos a abordar el día de hoy. Eso es lo malo. Ahorita hay un cuadro que citaba. Bueno, esta partecita ya la vamos a tener muy presentes cuando presentemos nuestro trabajo para impresión y demás. Esta es la sesión de derechos que ustedes hacen. O sea, recordemos, y esto aquí en la universidad, no solo en San en cualquier universidad, siempre que uno termina y hace una tesis, la tesis, los derechos es de la universidad. Nosotros tenemos derecho a decir que la hicimos, pero si en dado caso, vamos a suponer que de nuestra tesis se derive algún tipo de lucro a nivel económico, eso es de la universidad.
¿sí? Eso es de la universidad. ¿Dónde vemos cuando nosotros nos inscribimos y firmamos para hacer un contratipo con la universidad? Ahí estamos acordando que todo lo que generemos a nivel de producción intelectual es de la universidad. Y no es solo en Unisangil, muchachos, en cualquier universidad, a cualquier nivel, sucede eso, ¿sí? Porque, digamos que el argumento en ese caso es que la universidad está proveyendo los espacios, los docentes y lo demás. Entonces, en ese caso, para que lo tengamos presente. ¿Listo? Esto lo vamos a abordar más adelante, todavía no, pero esta parte no. Vamos a irnos a lo que necesitamos en este caso puntual. Observen esto acá, muchachos. Tenemos solo una introducción, un enfoque teórico, una metodología, y miren que hay muchos espacios en blanco. ¿Por qué? Porque el informe final varía de acuerdo a lo que cada uno de ustedes quiera hacer. ¿Sí? A diferencia del anteproyecto que nos decía, justificación, objetivos, metodología, no, aquí ya es más libre. Ya es más libre y ahorita vamos a ver en este caso por qué. ¿Listo? Aspectos a tener en cuenta, debemos tener un enfoque teórico que ahorita vamos a ver qué lleva, una metodología, unos resultados, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. No más. Pero es que sobre todo en estos dos es donde debemos centrarnos para poder trabajar. Eso es lo que va a mostrar todo lo que hemos adelantado de nuestro trabajo. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a ver cada uno de esos para que lo tengamos en cuenta. Esto todavía no lo vamos a ver, esto es más de forma. Toda esta parte es más de forma que después les voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Y cada uno de los aspectos los vamos a adelantar acá. El glosario, como nos dice aquí en la parte inferior, es un listado de términos de orden alfabético. ¿Sí? Todas las palabras que ustedes consideren que los usuarios, o perdón, que los lectores de su trabajo necesitan conocer, debe ir acá. Desarrollo frontend, backend, base de datos, algoritmo, no sé, las palabras que ustedes consideren son las palabras que ustedes van a adelantar en estos casos. ¿Listo? Para que lo tengan muy en cuenta, lo tengan pendiente. Y debe ir en orden alfabético. Sugerencia. Todas estas definiciones trabajemos desde el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Sugerencia. O sea, esa es una sugerencia más de índole personal, porque es que ahí vamos a tener las definiciones resaltadas. A veces nosotros buscamos definiciones en Wikipedia que no estoy de acuerdo mucho con esa opción, aunque la versión 7 de APA nos dice que podemos citar Wikipedia. Pero yo personalmente, y la verdad, muchos evaluadores prefieren no citar eso. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Para que lo tengamos muy presente en estos casos. ¿Listo? Bueno, ideal, este glosario también debe ir de últimas. ¿Por qué debe ir de últimas? Porque cuando nosotros ya hemos desarrollado todo el proyecto, es donde vamos a conocer si realmente qué términos vamos a utilizar y qué términos no. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. A ver, listo. El resumen se hace también al final. Ojo acá, porque es que nosotros debemos seguir esas directrices que nos dicen. Aquí ustedes deben volver a colocar el título del proyecto y debe ir en mayúsculas. Debe ir en mayúsculas. Aquí van los autores, la persona o las personas que adelantaron el trabajo, y aquí en este caso entonces va a ir, el resumen de su proyecto. El resumen no debe exceder las 500 palabras, no debe exceder las 500 palabras. Y esta página no debe pasar de una página. O sea, ustedes no se pueden exceder aquí de una página. Por eso, digamos, eran unas restricciones ahí en ese caso. En el resumen, ustedes qué deben mostrar: la descripción breve y precisa, sin interpretación del contenido. Cuenten ustedes en ese momento de qué trata su proyecto, pero no den opiniones personales. Ojo, aquí no entrar las opiniones personales. ¿Qué es lo que uno resalta en el resumen? Los resultados principales que ustedes hayan obtenido. ¿Sí? La aplicación móvil, web, de escritorio, los hallazgos encontrados, los resultados obtenidos de las prácticas, aunque en las prácticas esto cambia. Ahorita vamos a ver el formato de prácticas que cambia sustancialmente. Y ustedes deben escribir 5 palabras que identifiquen su tema. No las deben definir, ojo, acá no las deben definir, solo la lista. Base de datos, no sé, discalculia, gestión de pedidos. ¿Por qué estoy hablando, por ejemplo, de gestión de pedidos? Porque puede ser una palabra o una frase.
¿sí? Palabra o frase. Porque es que si yo hablo por aparte gestión y pedidos, va a ser totalmente diferente cuando hablo gestión de pedidos. ¿Listo? Muy importante eso para tener en cuenta. ¿Listo? No se define, vuelvo y repito, no se define, solo se escribe, se citan 5 palabras que ustedes consideren que las personas deben identificar para nada. ¿Listo? Muy importante eso. Y la siguiente, bueno, aquí, en este caso es importante decir, el trabajo de grado, que es lo que tienen acá, ¿cierto? Trabajo de grado para adaptar el título de tal, y aquí la facultad y el director, no del programa, sino del proyecto. El ingeniero Carlos, Felipe, Andrés, Leonardo, Nelson en algunos casos, Iván creo que también dirige aquí proyectos. Bueno, el docente que les dirija a ustedes el trabajo de grado. ¿Listo? Importante entonces indicar eso. Y aquí, miren, esto lo resume todo. Todo lo anterior pero en inglés. ¿Sí? Ojo muchachos, importante, eviten utilizar el traductor para esto. ¿Sí? O sea, uno al revisar, al analizar, digamos, en algunas clases que hemos tenido los docentes, uno ya logra identificar cuando se traduce, porque lo que nosotros decimos en español no sale en inglés. Eso como cuando uno está en un juego de guerra que le dice cúrame, ¿cierto? Puede ser que el traductor lo interprete como cubrir de arroparse. Entonces, esos aspectos así es importante tenerlo en cuenta y preferiblemente tratar de hacer la traducción nosotros mismos para evitar esas confusiones. Cuando lo lee una persona especialista en esta área, pues va a encontrar que fue traductor. ¿Sí? Y se evidencia, uno va revisando esos casos ahí y se encuentra con esos detalles. ¿Listo? Entonces, la descripción del resumen, las palabras claves, igual. O sea, todo lo que tenemos aquí en este caso, pero en inglés. Sería como pero esta parte, ojo aquí, muy, muy importante tener en cuenta. Lo primero que ustedes deben adelantar no es esto, a pesar que es lo primero que ustedes encuentran. Esto es lo último que se hace. ¿Por qué? Porque ustedes para conocer los resultados principales de su proyecto tienen que haberlo desarrollado. Yo no puedo conocer un resultado sin haber desarrollado el proyecto. Vamos a suponer que el proyecto no dio frutos, ¿sí? No logramos obtener el resultado que teníamos. Entonces, ¿qué pasa? Debemos especificar que los resultados no fueron los esperados. Un ejemplo, hicimos un estudio sobre una vacuna. Resulta que la vacuna en lugar de curar mataba a las personas. Puede ser, puede suceder, o sea, no siempre en investigación o desarrollo de proyectos llegamos al resultado esperado. Miremos lo de Manuel X Patarroyo. Él comenzó primero con buscar la vacuna contra la malaria y nunca la encontró. ¿Qué hizo? Empezó a aplicar el proceso a la inversa. ¿Qué no cura esta vacuna? ¡Pum! Que la fiebre amarilla no lo cura. Y así fue donde llegó a esa definición. Entonces, eso también, digamos, sucede aquí en este caso. Obviamente que nosotros en estos estudios, en estos proyectos, vamos un poco más a la fija en el sentido de que si nosotros decidimos construir una aplicación web, pues es lo que vamos a obtener. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Lo mismo acá en inglés, toda esta parte, pero eso se hace al final. ¿Listo? Este también es un apartado que se hace al final, pero quiero quiero explicarlo de una forma adecuada para que lo tengamos en cuenta. Aquí, en el informe final, en comparación del anteproyecto, desaparecen muchas cosas. Desaparece todo el capítulo que teníamos de descripción del problema, formulación, justificación, objetivos, como tal desaparece. Ahorita vamos a ver dónde aparece, ¿sí? En el anteproyecto nosotros no teníamos introducción, aquí sí aparece. En el anteproyecto no teníamos resumen, aquí sí aparece. En el anteproyecto no teníamos glosario, aquí sí aparece, ¿sí? Entonces son cositas que nosotros debemos tener en cuenta. Listo. La introducción, al igual que el resumen, se hace al final. ¿Qué debe llevar la introducción? Un primer párrafo donde hablemos a nivel general de nuestro proyecto. Un segundo párrafo donde hablemos del problema, pero sin copiar ese problema que nosotros teníamos en el anteproyecto. Nosotros hacemos una síntesis de ese problema. O sea, ¿qué está pasando? No sé, vamos a mejorar, o bueno, no mejorar, porque es que estamos hablando del problema. El problema presentado ¿cómo se llama este proyecto? De Sinijaca, proyecto de Sinijaca, el de
Camila, ¿me recuerdas el proyecto? El de la asignación no está por acá. Sí, Camila. Camila y Jenny, creo que se llama, no. No sé si está por acá. Jessica, el problema de ustedes es la asignación de turnos, creo que para una empresa de transporte. No se escucha, creo. Vamos a esperar mientras. ¿Sí? Entonces, ese problema que yo he evidenciado lo debo resumir. No es copiar, no es copiar lo que llevamos al otro lado. Nosotros hacemos una síntesis. El siguiente párrafo podría ser la pregunta-problema, pero resumiendo. Entonces vendríamos con un párrafo donde hablamos general del proyecto, un párrafo donde hablamos del problema, un párrafo donde hablamos de la pregunta-problema, un párrafo donde hablamos, uno o dos párrafos donde hablamos el por qué es importante nuestro proyecto, ¿sí? Pero sin copiar la justificación. No, hacemos una síntesis de eso. Después hacemos una síntesis de los objetivos y al final vamos a llevar esto. Un párrafo donde hagamos una breve descripción de los capítulos. Por eso es que la introducción es el final. Es gestión y administración, lo que nos dice aquí Jessica. Gestión y administración del servicio de mototaxis. O sea, ellas en el párrafo de la descripción del problema deben hablar el problema que se presenta en ese momento. Las personas, no sé, hay un desorden para la gestión de los servicios de taxi, cualquier persona coge el servicio que sea, se colan, no respetan el orden, etcétera, etcétera. Ahí en ese caso, cuando yo lea ese párrafo, debo conocer el problema. No necesito tener más explicación, ¿listo? Para todos, o sea, tomé este ejemplo del proyecto de Jessica, que es el que tenía aquí de pronto en mente para poder trabajar, ¿listo? Y al final, entonces, nosotros vamos a decir, el capítulo número 1 tal cosa, el 2 tal cosa, el 3 tal cosa, el 4 tal cosa, algo muy pequeño, para que cuando yo lea esa introducción, prácticamente conozca todo el trabajo y me enamore para seguirlo leyendo. Si nosotros somos estratégicos en esta introducción, vamos a lograr que la persona lo lea o definitivamente lo deseche, ¿sí? Eso sucede mucho con los libros. Cuando ustedes leen el prólogo y el prólogo les llama la atención, de una van a leer el libro. Si no les llama la atención, ¿listo? Importante entonces en este caso tener en cuenta eso. Y ahora venimos entonces con los capítulos. Aquí aparece algo que es el enfoque teórico. En ningún lado nosotros trabajamos enfoque teórico. ¿Qué debe llevar el enfoque teórico? Aquí sí viene el copy-paste. Aquí sí viene lo que ustedes ya habían adelantado. ¿Qué debe ir el enfoque teórico? O sea, el primer capítulo acá debería llamarse descripción del problema. Y entonces ustedes llegan a copiar todo lo que hicieron en la descripción del problema. El siguiente sería la formulación, ¿cierto? Que sería la pregunta-problema. ¿Cuál seguiría? Objetivos. La justificación. Después los objetivos. Después el marco teórico. El marco conceptual. El legal. El tecnológico. Bueno, aquí creo que va algo de antecedentes. Aquí antecedentes. ¿Qué más? El histórico. Bueno, histórico casi no lo dejamos. La metodología. Sí, aquí la metodología. ¿Qué más? ¿Señor? Alcances y limitaciones. Alcances y limitaciones. Eso va aquí la metodología. ¿Sí? Entonces, toda esta parte, ¿de dónde la obtenemos? Aquí sí copiamos y pegamos lo que hicimos en nuestro anteproyecto. Todo. O sea, aquí, digamos que este capítulo es el copiar y pegar de nuestro proyecto. ¿Sí? Importante que ya lo tengamos corregido, que lo tengamos adelantado con nuestros directores y demás. Copiamos y pegamos acá en este capítulo. Por eso acá la importancia y por eso acá nos aparece todo esto en blanco en el formato. Por eso nos aparece en blanco, porque nosotros definimos cómo lo adelantamos. Esta fue una modificación que se hizo porque anteriormente en la introducción iba resumido eso. Pero ¿qué pasaba? Si yo no había leído el anteproyecto no podía entender el informe final. Entonces, pues, o sea, para una persona de afuera, llegar a encontrar los informes finales, que es lo que encontramos en Centuria, lo iba a confundir.
lo iba a confundir. Por eso es que esa modificación, o sea, todo este aspecto metodológico que ustedes hicieron en trabajo de grado 1, aquí lo vamos a exponer. Entonces, copiamos y pegamos en este caso. ¿Listo? ¿Dudas hasta el momento? ¿Preguntas, inquietudes hasta el momento, muchachos? Por acá en el chat no hay nada. Digo, a los que están aquí en vivo y en directo tampoco. No. ¿No? Listo. Ay, ¿qué nos dice por acá? Listo, listo, Dairo, gracias. Bueno, bien entonces, y me encanta la descripción de este capítulo. Esa es la descripción de todo el capítulo. Puede titularse de acuerdo al tema de la metodología desarrollada. Y no hay más. ¿Por qué? Aquí en este caso, yo puedo dejar el capítulo llamado metodología desarrollada o puedo llamarlo la metodología que utilizamos. Ojo aquí, no es hablar de OpenAD, de XP, de Scrum, no. Es de hablar de la metodología de investigación, aplicada, descriptiva, correlacional, empírica, etcétera, etcétera. Aquí ustedes hablan de eso. Ojo, en el informe final hablamos en pasado. En el anteproyecto decíamos, vamos a hacer, vamos a construir, se realizará. Aquí ya nosotros lo hicimos y entonces decimos, se realizó, se efectuó, se cumplió. Todo en pasado. Ojo, porque muchas veces empezamos a hablar en pasado, volvemos al presente y dejamos hablar en el futuro. El informe final se hace en pasado, porque ya hicimos todo, ya cumplimos con todo lo que queremos mostrar acá. ¿Qué debemos mostrar aquí en la metodología? Todo lo que ustedes hicieron. Entonces, si utilizamos una metodología aplicada, en la primera fase desarrollamos el problema, utilizamos, no sé, la metodología del marco lógico para determinar la viabilidad del problema, utilizamos encuestas. ¿Qué resultados tuvimos de esas encuestas? Aquí nos muestra que hicimos una encuesta y el formulario de Google no. ¿Qué resultados ustedes obtuvieron con esa encuesta? ¿Fue viable o no el proyecto y demás? Por eso, miren que aquí no nos muestra nada más de información. Esto es libre de cada autor. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo importante? Nosotros debemos mostrar la metodología que utilizamos en el proyecto, pero no la mal llamada metodología de desarrollo. Eso va más adelante. ¿Listo? Importante. Metodología de investigación y hablar en pasado. Vamos por acá con resultados y discusión. Al igual que el anterior, ustedes pueden titularlo como quieran. ¿Qué sugerencia yo hago acá? Que lo titulemos con el nombre de la herramienta. ¿Sí? Ustedes hicieron una aplicación móvil para el control de taxis. Aplicación móvil para el control de taxis. ¿Sí? Esa es una sugerencia. ¿Lo podemos dejar como resultados y discusión? También. O sea, aquí ustedes pueden hacer lo que a ustedes se les antoje en este caso. Ustedes son los dueños de este informe, ustedes lo adecuan como consideren necesario. ¿Listo? ¿Les puede decir el director de su proyecto? No, coloquemos los resultados y discusión y dejémoslo así. Es respetable la decisión del director. ¿Sí? Porque él le dirá por X o Y circunstancia o le dará otro nombre de acuerdo a la experticia. Yo aquí en este caso sugiero el nombre de la herramienta, pero no es obligatorio, ustedes lo pueden trabajar con nosotros. ¿Qué sugiero aquí en este caso, muchachos? Ustedes por allá en ingeniería del software, en arquitectura del software, hablaron algo que se llamaba el ciclo de vida del software, ¿cierto? Que podemos tener un ciclo cíclico que sería análisis, diseño, verificación y pruebas. Yo lo puedo dividir en esos 4 capítulos. En el análisis, ¿qué voy a hacer? Toda la parte de ingeniería de software, por allá de levantamiento de requisitos funcionales, objetivos de calidad, casos de uso. No, perdón, en el análisis toda la información. En el diseño vendría entonces UML, casos de uso, diagramas de clase, secuencia, colaboración, modelo entidad-relación, diagrama entidad-relación, requisitos funcionales, objetivos de calidad. ¿Qué más entraría aquí? Diagrama de grafos para las bases de datos no relacionales, la arquitectura de software, el patrón arquitectónico, todo eso que ustedes hablaron en esas asignaturas de arquitectura de software y ingeniería de software. La codificación, entonces, cuando ustedes ya toman su entorno integrado de desarrollo, cualesquiera, y comienzan a trabajar, ¿cierto? Sublime Text, Eclipse,
.NET, bueno, eso es Visual Studio, etcétera, etcétera. SQL Server, MySQL, Postgres, Oracle, el gestor de base de datos que han utilizado. Y importante es documentar todas las pruebas. No siempre las pruebas en primera medida van a salir bien. Yo puedo hacer un login y resulta que escribo una contraseña cualquiera e ingreso. Esa es una falla. Yo debo documentarla. No, o sea, no tengamos miedo, muchachos, a que en las pruebas, en las primeras pruebas fallemos. Porque es que a partir de esos fallos, yo voy a encontrar la respuesta en ese caso. ¿Listo? Esa podría ser una opción. Otra opción, las fases de la técnica de desarrollo. ¿Cuáles han escogido, por ejemplo, ustedes? OpenApp, XP, algunos fueron usados en el Elegir Scrum. Entonces miremos por acá. San Google nos dice a nosotros que OpenApp tiene unas fases. ¿Cierto? Miremos por acá. Yo puedo dividir ese capítulo en estas fases. Miremos por acá si nos muestra. No, esto tampoco. Acá. Puedo dividir el capítulo en estas fases si fue la técnica de desarrollo elegida. Entonces yo le dividiría en inicio, elaboración, construcción y transición. ¿Sí? En Scrum lo puedo dividir en eso, en XP también tiene sus fases. Miren que aquí yo les estoy dando diferentes aspectos. ¿Cuál eligen ustedes? Con el que ustedes se sientan más cómodos, con el que ustedes con su director de trabajo de grado lleguen a ese consenso. ¿Sí? Importante tener en cuenta. Miren que aquí no estamos obligados a cumplir, entre comillas, una estructura. Ustedes trabajan en XP, pueden trabajar en estos capítulos. O sea que aquí en este capítulo sería, ¿cómo es que se llama? Inicio, elaboración, construcción y transición. Y no hay problema. ¿Listo? Aquí depende de ustedes, de lo que ustedes quieran trabajar, como lo hayan pactado y demás. ¿Listo? Y importante en este caso, aplicar todo lo que hemos visto en modelado de sistemas, ingeniería de software, arquitectura de software, gestión de proyectos, todo eso. ¿Listo? En algunas ocasiones me preguntaban a mí, me decían, ¿cuáles son los diagramas, por ejemplo, en UML obligatorios para utilizar? Para mí obligatorios serían casos de uso, los requisitos funcionales, los objetivos de calidad. Para mí esos serían los obligatorios. ¿Cuál no puede ser obligatorio? Un diagrama de clases. Porque si yo utilicé programación estructurada y no programación orientada a objetos, si utilicé PHP utilizando programación estructurada, no voy a trabajar eso. ¿Qué otro lenguaje puedo trabajar así? Creo que Python también lo puedo trabajar como estructurado y orientado a objetos. Entonces debemos tener en cuenta esa parte. ¿Listo? Las bases de datos. Yo no les puedo exhibir a ustedes un modelo de entidad de relación cuando utilizaron MongoDB, y MongoDB es un gestor de base de datos no relacional. No sería lógico que tenga un modelo de entidad de relación, un diagrama de entidad de relación. Entonces, esos diagramas dependen de ustedes, dependen de lo que ustedes hayan adelantado. ¿Listo? Preguntas en esta parte, dudas, inquietudes. Por acá todo claro, miremos por acá en el chat. Preguntas a las personas que están desde el Meet. Es que el retorno llega ya un poquito tarde. Listo, todo claro, perfecto, Dani, gracias. Ya después de todo esto de aquí, se acabó nuestro proyecto. Llegamos a las conclusiones. Fundamental en las conclusiones, por cada objetivo debe haber una conclusión. O sea, lo que estoy indicando aquí es que cumplí con el objetivo. Si mi objetivo era diseñar una herramienta web, aquí debo indicar que la desarrollé. Si mi objetivo era generar un prototipo para el almacenamiento de información, aquí debo indicar. Cada objetivo, yo planteé 4 objetivos. Uno general y 3 específicos, deben haber 4 conclusiones. Para de contar, no más. ¿Listo? Y es lo que estamos indicando, estamos dando la respuesta a lo que planteamos en un inicio. ¿Vale? Vienen entonces las recomendaciones
En este caso, ustedes van a incluir sugerencias para investigaciones futuras, en este caso. Por ejemplo, siguiendo con el proyecto de Jessica, podrían decir que la recomendación sería implementarlo a través de, no sé, de la adquisición de un host y un dominio donde puedan trabajar la herramienta. Podría ser una recomendación. No sé, agregarles algunos módulos, o sea, yo puedo recomendarle a mis compañeros que vienen después de mí, a los estudiantes que están en octavo, séptimo semestre, que pueden tomar este proyecto y agregarle nuevos módulos. ¿Sí? Si nosotros llegamos hasta un punto, le estamos diciendo a ellos, oiga, tengan en cuenta que en este módulo pueden aplicar, pueden adelantar alguna cosa. ¿Listo? Vienen entonces la bibliografía. Importante, fundamental. Nuestro documento, la forma se trabaja con el contexto actual, o sea, el contexto 2021. Recuerden que el contexto todos los años lo actualiza. No sé qué la actualiza, pero todos los años lo actualiza. ¿Listo? Hablando de forma, ¿qué es? Tamaño de letra, tipo de letra, márgenes, espaciado, títulos y demás. Eso sería la forma. Para citas y referencias, APA versión 7. ¿Listo? Les voy a recomendar esta página. APA.org. Las voy a compartir aquí al chat. Esa página nos ayuda muchísimo con todo lo relacionado a el manejo de las normas APA. Esperemos que cargue un poquito. Aquí nos habla de cómo citar los gráficos, las imágenes, cómo hacer citas menor a 40 palabras, mayor a 40 palabras, el parafraseo, todo eso. Las tablas, cómo se... No, esta no es. Esta no es. Esta es. Era con Entonces se las voy a compartir aquí al chat. Entonces, miren que esta página nos dice acá, digamos, ustedes quieren trabajar tablas. ¿Cómo hacer para citar las tablas? Aquí nos dice, por ejemplo, que las tablas deben llevar un número de tabla, el título, el encabezado, el cuerpo, y debe ir de esta forma. Miren cómo deben ir las tablas. Uy, ahora sale mucha publicidad en esto. Así es que deben ir las tablas. No llevan bordes verticales, ¿sí? Y miren que no lleva la separación aquí entre cada uno de los datos. O sea, todas las tablas de nuestro documento deben estar así. ¿Listo? Y mire cómo se cita el número de la tabla, el nombre de la tabla y la fuente, pero ya no decimos fuente, sino decimos nota. Esta tabla muestra cómo cambia una descripción de la tabla. Miren que ahí nos especifica. Si vamos a trabajar con imágenes, aquí en figuras. Entonces acá nos dice cómo debemos trabajarla y si miramos aquí, así es la forma de trabajar gráficos e imágenes con APA versión 7. Entonces nos dice figura 1, el nombre de la figura, el título de la figura y aquí la fuente. Ya no decimos fuente 2 puntos, sino nota punto y hablamos acá, miren, tomado de stocks for the long run. ¿Sí? Importante. Entonces, esto lo vamos a anotar acá. ¿Qué más tenemos en esta página? Por ejemplo, la cita, lo que yo les decía de la cita. Una cita textual o directa menor a 40 palabras. Y aquí nos dice cómo debemos trabajar. Nos da la explicación puntual, miren, con ejemplos. Miren. Cuando es una cita entre paréntesis, todo eso lo vamos a ver, yo creo que en la siguiente clase o dentro de 15 días vamos a ver todo el manejo de eso. Que eso ya lo vimos el semestre pasado, pero vamos a recordar todo esto. ¿Listo? Entonces, y el listado de referencias, cómo se hace, cómo se construye. Cómo se construye aquí cuando tenemos la información del autor. ¿Sí? Toda esta parte aquí tenemos ejemplos que nos puede servir. ¿Listo? Eso es APA versión 7. Recomendación que vamos también a hacer de pronto en la siguiente o dentro de 15 días, utilizar Mendeley, que es el gestor, nos sirve para el artículo, para las normas IEEE
y aquí en este caso para la norma. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Y ya ahí terminaría. Aquí vendrían entonces todas las citas y los anexos que ustedes consideren necesarios. ¿Cuáles anexos son obligatorios para todo lo relacionado con desarrollo de software? Manual técnico y manual de usuario como principal. Obligatorio que yo exigía en este caso es, porque estas son buenas prácticas en el desarrollo de software. Cuando ustedes compran un celular, un computador, siempre viene con un manual de usuario. Les dicen a ustedes, conecte aquí esto, esta es la corriente directa, la corriente alterna, si usted le va a conectar a internet, conecte el puerto de RJ45, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso es lo que nosotros debemos garantizar con nuestro software. Y es una buena práctica en el desarrollo. ¿Listo? No sé, preguntas, dudas, inquietudes con respecto al informe final. Para el desarrollo, no hemos visto todavía práctica. ¿Listo? Que ahorita ya les voy a indicar qué deben hacer esas personas que están adelantando práctica de gestión empresarial. ¿Listo? ¿Dudas aquí en la sala? ¿Todo claro? No, señor. Listo. Aquí en Meet se siente uno raro como que haciendo preguntas a bolas. Eso me pasó ahorita con los anteriores. Listo. Nos dicen por acá que no, todo claro. Listo. Ahora vamos a ver aquellas personas, gracias Dairo también, aquellas personas que están haciendo práctica. Entonces, para aquellas personas que están haciendo práctica, esto es lo que deben hacer. Igual viene también con unos preliminares, un texto fuerte y unos anexos. La portada es igual, lo único que va a cambiar es que aquí sería práctica de gestión empresarial desarrollada en la alcaldía municipal de Chiquinquirá, no sé, en la empresa Pepito y Asociados, etc. Y aquí debe ir el tutor de la empresa y el tutor institucional. A las personas que están adelantando práctica les designaron un tutor de la universidad, que es el ingeniero Nelson o quienes hablan, y un tutor en la empresa. ¿Sí? Entonces, aquí vienen los datos de las dos personas. Bueno, toda esta parte de agradecimientos y demás. Aquí también entonces miren lo que viene, una introducción que se maneja igual que lo que veíamos. Los objetivos de la práctica, los que ustedes plantearon y les aprobó el Comité de Modalidades de Trabajo y Grado. La descripción de la práctica, las actividades que ustedes desarrollaron, las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. Y aquí lo mismo, al igual que el informe final, ustedes lo construyen de acuerdo a lo que ustedes consideren. Aquí nos dan un ejemplo, miren, bueno, las listas de figuras si son necesarias, de anexos, de ser necesarios, el glosario que al igual que el informe final se construye al final, valga la redundancia, la introducción que al igual que lo que hacíamos aquí en este caso con el informe final, se hace al final y debemos especificar un párrafo introductorio donde hablemos acerca de la práctica, el problema que solucionamos con la práctica, los objetivos que nos planteamos y demás, ¿vale? Los objetivos de la práctica, aquí viene el copy-paste. Lo que les aprobaron a ustedes en el formato es lo que viene acá. Igual, copiar y pegar, como ustedes lo venían trabajando. La descripción de la institución, entonces toda la información de la empresa, de la alcaldía, de Pepito y Asociados, aquí viene toda la información de sus empresas. ¿Listo? ¿Y qué actividades ustedes desarrollaron? Entonces ustedes en el primer mes o en la primera semana de práctica hicieron, no sé, un levantamiento de información, luego atendieron requerimientos, luego comenzaron a construir el entregable que dejaron, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces toda esta información que ustedes hicieron, paso por paso, fecha por fecha, lo van a ir mostrando acá. Conclusiones y recomendaciones, al igual que las conclusiones deben ser respuesta a los objetivos. La bibliografía, los temas que ustedes hayan utilizado. ¿Sí? Entonces miren que son muy similares. Aquí en este caso pues se centran más a las actividades que realizaron los estudiantes en la práctica. ¿Listo? Para aquellas personas que están adelantando módulos, no deben desarrollar esto, lo único que harían es el activo. ¿Vale? Entonces, esos serían, digamos, los formatos que nosotros utilizamos que tenemos en estos momentos. ¿Preguntas, dudas, inquietudes con esto, muchachos? ¿Todo claro?
Ingeniero, una pregunta. Acerca de las actividades realizadas, ¿se puede utilizar con base al cronograma que utilizamos el semestre pasado de las actividades que se fueron desarrollando durante la práctica? Obligatorio, Tania. O O sea, sea, se puede anexar, ¿sí? sí, o sea, las actividades que ustedes plantearon lo que tienen que estar aquí relacionadas. ¿Qué pasa? En la práctica ustedes decían, vamos a desarrollar, aquí lo que ustedes hacen es desarrollamos, ¿sí? Esa sería la única diferencia. Pero es obligatorio, o sea, en el caso de Tania, de, ¿quién más por acá? Espérenme a ver. De Tania, de Samuel, de Diego, de Brian y de... Se me escapa otra persona. Creo que no está hoy. Eh, Caramba, se me olvidó otra persona. Él está trabajando con el ingeniero Carlos. No, es un muchacho morenito. Bueno, y el otro compañero, ustedes es obligatorio las actividades que plantearon y les aprobó el comité, ¿sí? O sea, no se pueden salir de eso, ¿listo? Digamos que entre comillas es más fácil. Ustedes lo que plantearon, lo resolvieron acá, cumplieron con esas actividades, ¿sí? Un caso hipotético, si ustedes no cumplen, en ese caso perderían la práctica. O sea, tendrían que volver a dar trabajo de grado. Así de simple. Sí, pero pues, digamos que si la empresa aprueba, no hay problema. ¿Listo? También, y para los que están haciendo práctica, ¿claro esa parte? Sí, ingeniero, gracias. Vale. Y para nuestro compañero, ¿cómo se llama? Por acá se me hizo Dual. Dual se tiene que centrar es en el artículo que vamos a explicar. ¿Sí? Usted solo tiene que hacer eso, ¿vale? Que Dual tiene otra modalidad totalmente diferente. ¿Listo? Muchachos, preguntas, dudas, inquietudes con respecto a los trabajos. Hablen ahora o callen para siempre. Dije, pero el cronograma puede crecer, ¿verdad? Porque yo les planteé uno, pero realmente salieron muchas más cosas por hacer. Pero, o sea, ¿qué pasa? Ustedes plantearon un cronograma de 10 tareas, pero resulta que en la realidad tuvieron que desarrollar 25. Lo fundamental es que estén esas 10 primeras tareas. A partir ya de ahí, lo que ustedes necesiten agregar. Pero no pueden haber menos de las tareas que ustedes plantearon al inicio. ¿Vale? No sé si quede claro esa parte. Ah, sí, señor, sí. Gracias. ¿Vale? Igual, resaltar mucho para Brian, para Diego, para Tania, para Samuel, resaltar mucho el entregable. Resaltar ese entregable que ustedes hicieron en ese caso, ¿listo? Resaltar dentro de los resultados, para que lo tengan en cuenta. ¿Alguna otra duda, muchachos? Profe, una pregunta. Señor. Entonces yo tengo que hacer el artículo como se lo mandé en el cronograma, con introducción, resumen, marcos o desarrollo del artículo, conclusiones y bibliografía. Bueno, pronto ya adecuaríamos algunas cositas. Dentro de 8 días vamos a ver, vamos a comenzar a mirar cómo es la estructura del artículo, cómo se redacta un artículo. Yo creo que vamos a gastar 2 clases en esa parte, bien para recordar cómo se trabajan artículos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Usted como ya planteó unas actividades dentro de su programa, yo lo que voy a decir es, qué pena, aquí en este caso no se llama, no sé, marco teórico, sino se llama referente teórico. ¿Sí? Cositas así para trabajar, pero sí adecuado a lo que usted hizo o a lo que usted planteó para trabajar. ¿Qué pasa? Yo les decía a ustedes hace 8 días, ese cronograma que ustedes entregan es como yo los voy a evaluar. Ustedes me dicen que van a tener entregas cada 15 días, pues cada 15 días yo voy a decir, por ejemplo, lo tomo de ejemplo, bueno, el día 31, el día 31 de agosto usted me va a mostrar todo el referente teórico. Entonces yo digo ese día, Dual, por favor, me muestra el referente teórico. Usted llega y presenta aquí todo sin problema. La siguiente entrega igual y así. ¿Vale? Sí, señor. ¿Ok?
¿Alguna otra duda, pregunta o inquietud? Recuerden, muchachos, que estos formatos están en el aula, que ahí ustedes los van a encontrar, van a poder revisar para la tarea. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Profe, me pregunta, ¿cuántos capítulos mínimo deben tener el aula? Obligatorio. Resumen, introducción, resultados y discusión, perdón, metodología, resultados y discusión, conclusiones y referencias. Obligatorios esos 6 capítulos. Pero en el caso de los proyectos, porque en el caso del artículo de revisión o de reflexión cambia. Todo eso lo vamos a ver y todo eso lo especifica matices de una forma adecuada. Pero, por ejemplo, para todos los que están haciendo desarrollo tecnológico, esos son los capítulos. De ahí, como mínimo, de ahí los que ustedes quieran colocar. No hay problema. Al igual que el informe final, ustedes trabajan lo que deseen. ¿Listo? Bueno, muchachos, creo que no habría más dudas. Vamos a dejar cerrar la sesión acá a través de Meet. Muchas gracias por la asistencia. Recuerden establecer esos encuentros con sus directores de trabajo y grado para adelantar esas actividades. ¿Listo? Y nada, nos veremos dentro de 8 días ya para trabajar en el artículo y los avances de acuerdo a los cronogramas que ustedes hayan adelantado. No siendo más, muchas gracias a todos, muchachos. Feliz noche. Bueno, Estén bien. profe, gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, Inge. Buenas noches.